Me llamo José Manuel Hernández y soy un consultor financiero de 40 años. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 años, cuando mi esposa Guadalupe López, con quien había compartido 16 años de matrimonio, me pidió el divorcio. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentado en mi despacho revisando unos informes, cuando Guadalupe entró con una expresión seria en su rostro. «José Manuel, tenemos que hablar», dijo ella, sentándose frente a mí. Levanté la vista de mis papeles, notando la tensión en su voz. «¿Qué pasa, Lupe?». Ella tomó aire profundamente antes de continuar. «He estado pensando mucho en nuestra relación y creo que deberíamos divorciarnos». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». Guadalupe evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. «Ya no te amo, José Manuel. Nos hemos distanciado. Ya no somos los mismos de antes». «Pero Lupe, todas las parejas pasan por altibajos. Podemos arreglarlo, ir a terapia». Ella negó con la cabeza. «No, José Manuel. He tomado mi decisión. Ya no hay vuelta atrás». En ese momento, una sospecha cruzó por mi mente. «¿Hay alguien más?». «No, no hay nadie más», respondió rápidamente, tal vez demasiado rápido. «Simplemente ya no funciona entre nosotros». A pesar de sus palabras, no pude evitar dudar. Guadalupe siempre había sido una mujer dedicada a nuestra familia, gerente de una sucursal bancaria local, respetada por todos. ¿Cómo podía cambiar todo de repente? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Traté de hablar con ella, de entender qué había salido mal, pero Guadalupe se mantuvo firme en su decisión. Nuestras hijas, Sofía de 15 años y Carmen de 13, estaban confundidas y angustiadas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Sofía no pudo contener más sus preguntas. «Papá, ¿por qué mamá quiere irse? ¿Ya no nos quiere?». Mi corazón se rompió al ver el dolor en los ojos de mi hija. «No, cariño, mamá los ama mucho a los dos. A veces, los adultos tomamos decisiones difíciles, pero eso no cambia el amor que sentimos por ustedes». Carmen, siempre la más callada, habló en voz baja. «¿Vamos a tener que elegir con quién vivir?». Guadalupe, que había estado escuchando desde la cocina, entró en ese momento. «No, mis amores. Su papá y yo vamos a compartir la custodia. Ambos los veremos regularmente». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, podía ver la incertidumbre en los ojos de mis hijas. ¿Cómo explicarles que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre? Los meses siguientes fueron un torbellino de papeles legales, discusiones sobre la división de bienes y acuerdos de custodia. Cada vez que veía a Guadalupe, buscaba en sus ojos algún indicio de duda, alguna señal de que todo esto era un terrible error. Pero ella se mantuvo firme, distante, como si los 16 años que habíamos compartido se hubieran desvanecido en el aire. Recuerdo una tarde poco antes de que se mudara, cuando la encontré empacando sus cosas en nuestra habitación. Me quedé en el marco de la puerta, observándola en silencio. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Lupe?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella se detuvo por un momento, sus manos aferradas a una vieja foto de nuestra boda. Por un instante, creí ver un destello de duda en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. «Sí, José Manuel, es lo mejor para todos», respondió, volviendo a su tarea. Quería gritarle, sacudirla, hacerla entender que estaba cometiendo un error, pero me contuve. Si algo había aprendido en mis años como consultor financiero, era que a veces, cuando las personas toman una decisión, no hay nada que puedas hacer para cambiar su mente. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, nuestra vida se adaptó a la nueva realidad. Guadalupe se mudó a un apartamento cerca del banco donde trabajaba. Las niñas pasaban una semana conmigo y otra con ella. Traté de mantener una rutina lo más normal posible para ellas, pero podía ver cómo les afectaba la situación. Una noche,
Mientras ayudaba a Carmen con su tarea de matemáticas, ella me miró con sus grandes ojos marrones. «Papá, ¿alguna vez volveremos a ser una familia normal?». Su pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo explicarle que la normalidad que conocíamos ya no existía? «Cariño», le dije finalmente, «somos una familia, diferente a como éramos antes, pero seguimos siendo una familia que se ama mucho». A pesar de mis palabras de consuelo, no pude evitar preguntarme si algún día entenderíamos realmente por qué Guadalupe había decidido terminar con nuestro matrimonio. Las dudas seguían atormentándome. ¿Había sido realmente por falta de amor? ¿O había algo más? Algo que se me escapaba. Mientras los días pasaban, me sumergí en mi trabajo, tratando de mantener mi mente ocupada. Pero cada vez que veía a Guadalupe en las reuniones de la escuela o en los intercambios de las niñas, sentía una mezcla de dolor y confusión. La mujer con la que había compartido tantos años de mi vida ahora parecía una extraña. A medida que se acercaba el final de ese primer año tras nuestra separación, me di cuenta de que aunque el dolor seguía presente, había aprendido a vivir con él. Mis hijas se habían adaptado mejor de lo que esperaba, aunque a veces las sorprendía con la mirada perdida, como si estuvieran tratando de entender cómo habíamos llegado a esta situación. Y yo, seguía preguntándome si algún día descubriría la verdadera razón detrás del fin de mi matrimonio. Porque a pesar de las palabras de Guadalupe, algo en mi interior me decía que había más en esta historia de lo que ella me había contado. Poco después de que Guadalupe y yo nos separáramos, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Una tarde, mientras esperaba en el auto para recoger a las niñas, la escuché hablando por teléfono. Su voz sonaba emocionada, algo que no había oído en mucho tiempo. Sí, todo está listo», decía ella sin percatarse de mi presencia. «Es un gran cambio, pero estoy lista para dar el siguiente paso». Esas palabras despertaron mi curiosidad. ¿Qué grandes cambios estaba planeando Guadalupe? ¿Por qué sonaba tan entusiasmada? Intenté no darle muchas vueltas al asunto, recordándome a mí mismo que ya no era parte de su vida de la misma manera que antes. En cuanto a nuestras hijas, Sofía y Carmen, habíamos acordado la custodia compartida. Recuerdo vívidamente el día que tuvimos que decidir con quién vivirían principalmente. El juez nos citó en su despacho, un lugar sombrío y formal que parecía magnificar la gravedad de la situación. «Señor Hernández, señora López», dijo el juez con voz grave, «he revisado su caso y creo que lo mejor será que las niñas decidan por sí mismas. Las entrevistaré en privado para conocer sus preferencias». Mi corazón se aceleró. ¿Y si las niñas no querían vivir conmigo? ¿Y si preferían a Guadalupe? El tiempo que pasé esperando fuera de esa oficina fue uno de los más angustiantes de mi vida. Primero entró Sofía. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Luego fue el turno de Carmen. Ella salió con una expresión seria, evitando mi mirada. Finalmente, el juez nos llamó de vuelta. Después de hablar con las niñas, anunció: «Han expresado su deseo de vivir principalmente con su madre». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Guadalupe, a mi lado, permaneció en silencio, pero pude ver un atisbo de satisfacción en sus ojos. Sin embargo, continuó el juez, ambas han expresado su deseo de pasar tiempo regularmente con su padre. Por lo tanto, recomiendo un acuerdo de custodia compartida con visitas frecuentes. Salimos del juzgado en silencio. Quería preguntarles a las niñas por qué habían tomado esa decisión, pero sabía que no era el momento adecuado. Tenía que respetar su elección por mucho que me doliera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me esforcé por mantener una relación cercana con mis hijas, a pesar de verlas con menos frecuencia. Cada momento que pasaba con ellas se volvió precioso. Una mañana de domingo, mientras desayunaba solo en mi nuevo apartamento, decidí hojear el periódico local. Fue entonces cuando la vi. En la sección de sociedad,
Había una gran fotografía de Guadalupe en un evento benéfico, pero no estaba sola. A su lado, sonriendo a la cámara, había un hombre alto y distinguido. El pie de foto rezaba: la vicepresidenta regional Guadalupe López y su esposo, Enrique Martínez, vicepresidente senior, en la gala anual del Banco Nacional. Me quedé helado. ¿Vicepresidenta regional? ¿Esposo? ¿Cuándo había sucedido todo esto? Mis ojos recorrieron frenéticamente el artículo, buscando más información. Fue entonces cuando noté algo que me dejó sin aliento. En una foto más pequeña, al lado de Guadalupe y Enrique, estaban Sofía y Carmen. Pero algo no estaba bien. El pie de foto las identificaba como Sofía y Carmen Martínez. No podía creer lo que estaba viendo. Mis hijas, mis pequeñas, ahora llevaban el apellido de otro hombre. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había ocurrido esto? La cabeza me daba vueltas con 1000 preguntas sin respuesta. Tomé el teléfono, mis manos temblando, y marqué el número de Guadalupe. Después de varios tonos, respondió: «¿José Manuel? ¿Qué sucede?» Su voz sonaba cautelosa. «Guadalupe, acabo de ver el periódico», dije, tratando de mantener la calma. «¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Por qué nuestras hijas aparecen con otro apellido?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Guadalupe habló. «José Manuel, las cosas han cambiado. Enrique y yo nos casamos hace unos meses. Él ha adoptado a las niñas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Las ha adoptado? ¿Sin mi consentimiento? ¿Sin siquiera informarme?» «Lo siento, José Manuel», dijo ella, su voz fría y distante. «Pensamos que era lo mejor para las niñas. Tienen una nueva vida ahora». No pude contener mi ira. ¿Lo mejor para las niñas? ¿Borrarme de sus vidas es lo mejor para ellas? ¿Cómo pudiste hacer esto, Guadalupe?» «Las cosas son diferentes ahora», respondió ella. «Enrique puede ofrecerles oportunidades que tú no puedes. Es lo mejor para su futuro». Colgué el teléfono, incapaz de seguir escuchando. Me sentía traicionado, engañado, robado. No solo había perdido a mi esposa, sino que ahora parecía que también estaba perdiendo a mis hijas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté contactar con las niñas, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. Era como si de repente hubiera dejado de existir para ellas. Me sentía impotente, perdido. ¿Cómo podía luchar contra esto? ¿Cómo podía recuperar a mis hijas? Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Fue en ese momento de desesperación cuando recordé a Elena, mi asistente en la oficina. Ella era prima lejana de Guadalupe y tal vez podría ayudarme a entender qué estaba pasando realmente. Decidí que era hora de buscar ayuda. No podía permitir que me borraran de la vida de mis hijas sin luchar. Con determinación renovada me propuse descubrir la verdad detrás de todos estos cambios repentinos. No sabía lo que me esperaba, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a mi familia. Con la mente nublada por la preocupación y la incredulidad, me dirigí a la oficina al día siguiente. Necesitaba hablar con Elena, mi asistente y prima lejana de Guadalupe. Quizás ella pudiera arrojar algo de luz sobre esta situación tan confusa. Al entrar la vi en su escritorio concentrada en su trabajo. «Elena», la llamé. «¿Podemos hablar en privado?» Ella levantó la vista, notando inmediatamente mi expresión angustiada. «Claro, José Manuel, ¿qué sucede?» Nos encerramos en mi oficina y le conté todo lo que había descubierto. La expresión de Elena cambió de sorpresa a preocupación mientras yo hablaba. «José Manuel», dijo finalmente, «no tenía idea de que las cosas hubieran llegado tan lejos. Sabía que Guadalupe se había vuelto a casar, pero no imaginé que hubieran adoptado a las niñas sin tu consentimiento. ¿Sabes algo más, Elena? Cualquier información podría ser útil». Ella dudó por un momento. «Bueno, he oído rumores en la familia. Dicen que Guadalupe y Enrique se conocieron en el banco hace años, mucho antes de que ustedes se divorciaran.
pero nadie quería decir nada concreto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Acaso Guadalupe me había estado engañando todo este tiempo? Necesito tu ayuda, Elena, le dije. Necesito descubrir qué está pasando realmente y cómo puedo recuperar a mis hijas. Haré todo lo que pueda, respondió ella con determinación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena y yo trabajamos incansablemente, recopilando información y tratando de entender los pasos legales que Guadalupe y Enrique habían tomado. Finalmente llegó el día de la audiencia final del divorcio. Me presenté en el juzgado, nervioso pero determinado a enfrentar a Guadalupe y exigir respuestas. Sin embargo, cuando el juez llamó el caso, Guadalupe no apareció. El juez, un hombre de edad avanzada con ojos penetrantes, frunció el ceño. ¿Dónde está la señora López?, preguntó. Su abogado se puso de pie, visiblemente incómodo. Su señoría, mi cliente se ha mudado recientemente a otro estado por motivos laborales. No pudo estar presente hoy. Sentí que la sangre me hervía. ¿Se mudó? ¿Con mis hijas? No tenía mi permiso para hacer eso. El juez me miró con interés. Señor Hernández, ¿está diciendo que su exesposa se llevó a sus hijas fuera del estado sin su consentimiento? Así es, su señoría, respondí. Y no solo eso, se ha casado de nuevo y aparentemente ha permitido que su nuevo esposo adopte a mis hijas, todo sin mi conocimiento o consentimiento. El rostro del juez se ensombreció. Esto es muy grave. Abogado, ¿tiene usted conocimiento de estas acciones? El abogado de Guadalupe palideció. Su señoría, yo no estaba al tanto de todos los detalles. El juez golpeó su martillo con fuerza. Esto es inaceptable. Voy a emitir una orden de arresto inmediata contra Guadalupe López por secuestro parental. También ordenaré una investigación completa sobre estas adopciones presuntamente ilegales. No podía creer lo que estaba escuchando. Por un lado, sentía alivio de que finalmente se estuviera haciendo justicia. Por otro, me aterrorizaba pensar en el impacto que esto tendría en mis hijas. Señor Hernández, continuó el juez, le sugiero que contrate a un abogado especializado en derecho de familia inmediatamente. Va a necesitar toda la ayuda legal posible para resolver esta situación. Salí del juzgado con una mezcla de emociones. Elena me esperaba afuera, ansiosa por saber qué había sucedido. El juez ha emitido una orden de arresto contra Guadalupe, le expliqué. Pero ahora no sé dónde están ella y las niñas. Elena me apretó el brazo en señal de apoyo. No te preocupes, José Manuel, las encontraremos. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Contraté al mejor abogado de derecho de familia que pude encontrar y trabajamos incansablemente para localizar a Guadalupe y a las niñas. Fue durante esta búsqueda que descubrimos algo que me dejó helado. Elena, utilizando sus contactos familiares, logró obtener copias de algunos documentos presentados por Guadalupe en su nuevo estado de residencia. José Manuel, me dijo Elena una tarde, su voz temblando ligeramente. Tienes que ver esto. Me entregó un fajo de papeles. Al leerlos, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Guadalupe había presentado una declaración jurada afirmando que yo había abusado físicamente de nuestras hijas y que por eso había huido con ellas. Esto es una mentira, balbuceé, incapaz de creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Elena me miró con tristeza. Al parecer, sus nuevos colegas en el banco aceptaron su palabra sin cuestionarla. Su reputación como ejecutiva respetada le dio credibilidad instantánea. Me sentí enfermo. No solo había perdido a mis hijas, sino que ahora mi reputación estaba siendo destruida por mentiras atroces. Tenemos que luchar contra esto, dije, sintiendo una determinación renovada. No puedo permitir que estas mentiras prevalezcan. Elena asintió. Estoy contigo, José Manuel. Haremos todo lo posible para descubrir la verdad y limpiar tu nombre. Mientras salíamos de la oficina esa noche,
Me di cuenta de que la batalla que tenía por delante sería larga y difícil, pero estaba decidido a no rendirme. Por mis hijas, por la verdad, lucharía con todo lo que tenía. Los días siguientes a la revelación de las falsas acusaciones de Guadalupe fueron un torbellino de emociones y actividad legal. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, encontré un aliado inesperado en el juez que había presidido nuestra audiencia de divorcio. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser justo y compasivo, me citó en su despacho una semana después de la audiencia fallida. Entré en su oficina con el corazón en un puño, sin saber qué esperar. «Señor Hernández», dijo el juez Ramírez, indicándome que tomara asiento. «He estado revisando su caso y, francamente, estoy profundamente preocupado por lo que he descubierto». Me senté, tratando de mantener la compostura. «Gracias por recibirme, su señoría. Yo también estoy muy preocupado». El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «He sido juez durante más de 30 años, señor Hernández, y puedo decirle que casos como el suyo me enfurecen. La manipulación del sistema judicial para separar a un padre de sus hijos es algo que no puedo tolerar». Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. «¿Entonces me cree, su señoría?» «Señor Hernández, he revisado su historial. No hay absolutamente nada que respalde las acusaciones de su exesposa. Además, el hecho de que haya huido con sus hijas y permitido que fueran adoptadas sin su consentimiento es una violación flagrante de la ley». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en semanas, sentí que alguien con autoridad estaba de mi lado. «¿Qué podemos hacer, su señoría?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. El juez Ramírez se reclinó en su silla, su expresión determinada. «Voy a hacer algo que no hago a menudo, señor Hernández. Voy a involucrarme personalmente en este caso. He contactado con el FBI y les he pedido que investiguen esto como un caso de secuestro parental interestatal». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿El FBI?» «Así es», asintió el juez. «Su ex esposa ha cruzado líneas estatales con sus hijas, basándose en acusaciones falsas. Esto es un delito federal grave». Mientras el juez Ramírez continuaba explicándome los pasos que se tomarían, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estaba agradecido de que se estuviera tomando acción. Por otro, me preocupaba cómo afectaría todo esto a mis hijas. «Señor Hernández», continuó el juez, «quiero que sepa que cuenta con todo mi apoyo. Vamos a hacer todo lo posible para reunirlo con sus hijas y limpiar su nombre». Salí del despacho del juez sintiéndome renovado. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una oportunidad real de recuperar a mis hijas y mi reputación. Esa noche, mientras cenaba con Elena en mi apartamento, le conté sobre mi reunión con el juez Ramírez. «Esto es una gran noticia, José Manuel», dijo Elena, sus ojos brillando de emoción. «Con el FBI involucrado, seguramente podremos localizar a Guadalupe y a las niñas rápidamente». Asentí compartiendo su optimismo. «Sí, pero me preocupa cómo afectará todo esto a Sofía y Carmen. Han pasado por tanto ya». Elena extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. «Son niñas fuertes, José Manuel, y te aman. Cuando sepan la verdad, entenderán». Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. El FBI se movió con sorprendente rapidez, utilizando sus recursos para rastrear los movimientos de Guadalupe y Enrique. Elena y yo trabajamos incansablemente, proporcionando toda la información que podíamos a los investigadores. Una semana después de mi reunión con el juez Ramírez, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un agente del FBI. «Señor Hernández», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos localizado a su ex esposa y a sus hijas. Están en California». Sentí que mi corazón se detenía. «¿Están bien mis hijas?» «Sí, señor. Están a salvo. Estamos preparando una operación para recuperarlas y arrestar a su ex esposa y a su nuevo marido».
Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. No pude dormir, no pude comer, solo podía pensar en mis hijas y en cómo reaccionarían cuando la verdad saliera a la luz. Finalmente, recibí otra llamada del FBI. La operación había sido un éxito. Guadalupe y Enrique habían sido arrestados y mis hijas estaban bajo custodia de los servicios sociales, esperando ser reunidas conmigo. Cuando vi a Sofía y Carmen por primera vez después de meses, no pude contener las lágrimas. Corrieron hacia mí llorando también y las abracé con todas mis fuerzas. «Papá», sollozó Sofía, «lo sentimos mucho. No sabíamos». Mamá nos dijo, «Shh», las calmé, acariciando sus cabellos. «No es su culpa. Estamos juntos ahora, y eso es lo que importa». Mientras abrazaba a mis hijas, vi al juez Ramírez observando la escena desde lejos, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Nuestras miradas se cruzaron y él asintió levemente. En ese momento, supe que aunque el camino por delante sería difícil, ya no estaba solo en esta lucha. Los días siguientes al arresto de Guadalupe y Enrique fueron una montaña rusa emocional. Mis hijas, Sofía y Carmen, estaban de vuelta conmigo, pero el daño emocional causado por meses de mentiras y manipulación era evidente. Recuerdo vívidamente la primera noche que pasamos juntos en nuestro nuevo hogar. Había preparado sus habitaciones con esmero, tratando de recrear un ambiente familiar y acogedor. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Después de la cena, nos sentamos en la sala. Sofía, siempre la más directa, fue la primera en romper el silencio. «Papá», comenzó, su voz temblorosa, «¿es verdad que mamá y Enrique están en la cárcel?» Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. «Sí, cariño, están detenidos porque hicieron algunas cosas que no debían». Carmen, que había estado callada hasta ese momento, intervino. «Mamá nos dijo que tú nos habías lastimado, que por eso tuvimos que irnos». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ver el miedo y la confusión en los ojos de mis hijas era desgarrador. «Mis niñas», dije, luchando por mantener la compostura, «quiero que sepan que eso no es verdad. Jamás, jamás les haría daño. Las amo más que a nada en este mundo». Sofía me miró fijamente, como buscando la verdad en mis ojos. Pero mamá dijo, «Lo sé», la interrumpí suavemente, «y entiendo que estén confundidas. Su madre cometió errores. Dijo cosas que no eran ciertas porque quería quedarse con ustedes». Carmen, siempre la más sensible, comenzó a llorar. «¿Entonces mamá nos mintió? ¿Por qué haría eso?» Me acerqué a ellas y las abracé fuertemente. A veces los adultos hacen cosas equivocadas pensando que son lo mejor. Pero quiero que sepan que, pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para ustedes. Siempre las amaré y las protegeré. Esa noche fue solo el comienzo de un largo proceso de sanación. En los días y semanas siguientes, trabajamos juntos para reconstruir nuestra relación y su confianza en mí. Contraté a una terapeuta especializada en trauma infantil, la doctora Martínez, para ayudarnos a navegar por este difícil periodo. Nuestras sesiones familiares eran intensas y a menudo dolorosas, pero poco a poco comenzamos a ver progreso. Recuerdo una sesión particularmente emotiva, unas semanas después de nuestra reunión. Sofía, que había estado luchando con sentimientos de culpa, finalmente se quebró. «Es mi culpa», gritó entre lágrimas. «Yo fui la que le dije al juez que quería vivir con mamá. Si no hubiera dicho eso, nada de esto habría pasado». Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. «Sofía, mírame. Nada de esto es tu culpa. Absolutamente nada. Tu madre te puso en una posición imposible, pero tú no hiciste nada malo». La doctora Martínez intervino suavemente. «Sofía, es normal sentirse así, pero tu papá tiene razón. Tú eras una niña en una situación muy difícil. No tenías forma de saber lo que realmente estaba pasando». Poco a poco,
A medida que la verdad salía a la luz, mis hijas comenzaron a procesar lo que había sucedido. Fue doloroso ver cómo lidiaban con la traición de su madre, pero también me llenó de orgullo ver su fortaleza y resiliencia. Un día, mientras desayunábamos, Carmen me sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿podemos volver a usar tu apellido? No quiero ser una Martínez». Sentí que mi corazón se hinchaba de emoción. «Por supuesto que sí, mi amor. Si eso es lo que quieren, haremos los trámites necesarios». Sofía asintió con entusiasmo. «Yo también quiero ser una Hernández de nuevo». El proceso legal para restaurar sus identidades fue largo y complicado, pero finalmente, después de meses de papeleo y audiencias, mis hijas volvieron a ser oficialmente Sofía y Carmen Hernández. El día que recibimos los nuevos documentos de identidad fue una celebración. Preparé una cena especial, y mientras comíamos, no pude evitar emocionarme al ver sus nombres correctos en sus nuevas identificaciones. ¿Saben qué significa esto?, les pregunté, levantando mi vaso en un brindis. Sofía y Carmen me miraron expectantes. Significa que estamos empezando de nuevo, como familia, los Hernández, juntos contra viento y marea. Chocamos nuestros vasos, riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, sentí que finalmente estábamos en el camino correcto, el camino hacia la sanación, hacia la reconstrucción de nuestra familia. Esa noche, mientras arropaba a las niñas, Carmen me abrazó fuertemente. «Te quiero, papá», susurró. «Gracias por no rendirte con nosotras». Sus palabras me llenaron de una emoción indescriptible. Sabía que aún teníamos un largo camino por recorrer, pero también sabía que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos el futuro juntos, como familia, como los Hernández. Mientras los meses pasaban y nuestra familia comenzaba a sanar, me di cuenta de que había alguien que había estado a mi lado durante todo este proceso. Elena, mi asistente. Su apoyo incondicional y su fuerza habían sido fundamentales para ayudarme a superar los momentos más oscuros de mi vida. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Elena y yo nos quedamos solos en la oficina. Estábamos revisando algunos documentos cuando de repente sentí la necesidad de expresar mi gratitud. «Elena», comencé, «no sé si alguna vez te he agradecido adecuadamente por todo lo que has hecho por mí y mis hijas». Ella me miró con una sonrisa cálida. «No tienes que agradecerme, José Manuel. Lo hice porque me importas. Todos ustedes me importan». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de una tensión que no había notado antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis sentimientos por Elena iban más allá de la simple gratitud o amistad. «Elena», dije suavemente, «creo que me he enamorado de ti». Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero luego su expresión se suavizó. «José Manuel, yo también tengo sentimientos por ti, pero con todo lo que ha pasado, no estaba segura de si era el momento adecuado para decirlo». En ese momento todo pareció encajar. Elena había sido mi roca, mi apoyo constante durante la tormenta más grande de mi vida, y ahora, en la calma después de la tempestad, me di cuenta de que quería que fuera parte de mi futuro. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Elena y yo comenzamos a salir, tomando las cosas con calma por el bien de mis hijas. Sofía y Carmen, para mi alivio, recibieron la noticia con entusiasmo. «Por fin, papá», exclamó Sofía cuando les conté sobre mi relación con Elena. «Ya era hora de que te dieras cuenta». Carmen, siempre más reservada, simplemente sonrió y dijo: «Me alegro por ti, papá. Elena es genial». Nuestra relación floreció rápidamente. Elena no solo me amaba a mí, sino que también amaba a mis hijas como si fueran suyas. Verla interactuar con Sofía y Carmen, ayudándolas con sus tareas, consolándolas en sus momentos difíciles, me hizo darme cuenta de que había encontrado no solo una pareja, sino una verdadera compañera de vida. Un año después de que comenzáramos a salir,
Le propuse matrimonio a Elena durante una cena familiar en casa. Sofía y Carmen me ayudaron a planear todo, desde la decoración hasta el menú. Cuando me arrodillé frente a Elena y saqué el anillo, pude ver lágrimas de felicidad en sus ojos. «Elena», dije, mi voz temblando de emoción, «tú has sido mi fuerza cuando más la necesitaba. Has amado a mis hijas como si fueran tuyas. ¿Me harías el honor de casarte conmigo y formar oficialmente parte de nuestra familia?» «Sí», exclamó Elena entre lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». Sofía y Carmen corrieron a abrazarnos, formando un abrazo grupal lleno de risas y lágrimas de alegría. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima rodeados de nuestros seres queridos. Ver a mis hijas caminar por el pasillo como damas de honor, seguidas por Elena en su hermoso vestido blanco, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Durante la recepción, Sofía sorprendió a todos con un emotivo discurso. «Hace un par de años», comenzó, «pensé que nuestra familia estaba rota para siempre, pero papá nunca se rindió. Luchó por nosotras y nos trajo de vuelta. Y ahora con Elena, nuestra familia está completa de nuevo, más fuerte que nunca». No pude contener las lágrimas al escuchar las palabras de mi hija. Miré a Elena, que también lloraba de emoción, y supe que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, la situación legal de Guadalupe y Enrique seguía su curso. Ambos fueron sentenciados a 5 años de prisión por secuestro parental y desobediencia a la corte. Aunque fue difícil para las niñas procesar el hecho de que su madre estaba en prisión, la terapia continuada les ayudó a manejar sus emociones complejas sobre la situación. Un día, poco después de nuestra boda, recibí una carta de Guadalupe desde la prisión. En ella, expresaba su arrepentimiento por sus acciones y pedía perdón. Decidí compartir la carta con las niñas, permitiéndoles decidir si querían responder o no. Después de mucha reflexión, tanto Sofía como Carmen decidieron escribir a su madre. Sus cartas, llenas de dolor pero también de esperanza, fueron un paso importante en su proceso de sanación. Con Elena a mi lado y mis hijas floreciendo, sentí que finalmente habíamos cerrado un capítulo doloroso de nuestras vidas. Aunque sabía que el camino no siempre sería fácil, estaba seguro de que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío que el futuro nos deparara. Mientras observaba a mi nueva familia reunida en la sala de estar una noche, riendo y compartiendo historias, me sentí abrumado por una sensación de gratitud y paz. Habíamos pasado por el infierno, pero habíamos salido más fuertes, más unidos y más amados que nunca. Y así, con el amor de Elena y el apoyo inquebrantable de mis hijas, comenzamos el siguiente capítulo de nuestras vidas, llenos de esperanza y expectativa por lo que el futuro nos depararía. Con mi nueva familia consolidada y un sentimiento de paz restaurada en nuestras vidas, decidí que era hora de cerrar definitivamente este capítulo y buscar justicia completa, no solo por mí, sino por mis hijas y por todos aquellos que pudieran enfrentar situaciones similares en el futuro. Una mañana, mientras desayunaba con Elena y las niñas, les comuniqué mi decisión. «He estado pensando», comencé, captando la atención de todos en la mesa. «Creo que es hora de llevar esto un paso más allá. Voy a demandar al banco donde trabajaba Guadalupe». Elena me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás seguro, José Manuel? Será un proceso largo y potencialmente estresante». Asentí con determinación. «Estoy seguro». El banco ayudó a Guadalupe a esconder sus acciones. Aceptaron sus mentiras sin cuestionarlas y facilitaron el secuestro de nuestras hijas. Tienen que rendir cuentas. Sofía, que había madurado enormemente durante todo este proceso, intervino. «Creo que papá tiene razón. Lo que hicieron estuvo mal y deberían enfrentar las consecuencias». Carmen, siempre más callada, asintió en acuerdo. «Si esto puede ayudar a que otras familias no pasen por lo mismo, creo que deberíamos hacerlo». Con el apoyo de mi familia, contraté a un equipo de abogados especializados en casos de negligencia corporativa. El proceso legal fue largo y agotador, pero estaba determinado a ver esto hasta el final. Durante meses,
Nos sumergimos en una montaña de documentos, declaraciones y audiencias. El banco, por supuesto, negó cualquier responsabilidad, argumentando que simplemente habían confiado en la palabra de una empleada de confianza. Sin embargo, nuestro equipo legal logró descubrir evidencia de que varios ejecutivos del banco habían ignorado deliberadamente señales de advertencia y habían ayudado activamente a Guadalupe a ocultar sus acciones. El juicio se prolongó durante semanas. Fue emocionalmente agotador tener que revivir todo el dolor y la angustia de los últimos años, pero cada vez que miraba a Elena y a mis hijas en la sala del tribunal, encontraba la fuerza para continuar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jurado llegó a un veredicto. Estábamos todos en la sala del tribunal, conteniendo la respiración mientras el juez leía la decisión. En el caso de Hernández contra Banco Nacional, el jurado encuentra al demandado culpable de negligencia y complicidad en el secuestro parental. Se ordena al banco pagar una indemnización de 10 millones de pesos al demandante. La sala estalló en murmullos. Sentí una oleada de emociones, alivio, vindicación y finalmente, un sentimiento de cierre. Elena me abrazó fuertemente mientras Sofía y Carmen saltaban de alegría. Pero para mí, esto nunca fue por el dinero. Era sobre responsabilidad y justicia. Fuera de la corte, di una breve declaración a la prensa. Este veredicto envía un mensaje claro, dije. Las corporaciones no pueden esconderse detrás de políticas y procedimientos cuando se trata de proteger a las familias y a los niños. Espero que esto sirva como un precedente para prevenir que otras familias sufran lo que nosotros sufrimos. En los días siguientes, recibí innumerables mensajes de apoyo de otras familias que habían pasado por situaciones similares. Me di cuenta de que nuestra lucha había tenido un impacto mucho más allá de nuestra propia familia. Con el caso concluido y la justicia servida, era hora de mirar hacia el futuro. Decidí que era momento de un cambio. Después de discutirlo con Elena y las niñas, tomamos la decisión de vender mi empresa de consultoría y mudarnos a una nueva ciudad para comenzar de nuevo. La noche antes de nuestra mudanza, mientras empacábamos las últimas cajas, encontré una vieja foto de Guadalupe y yo en nuestros días más felices. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, pero luego escuché las risas de Sofía y Carmen desde la otra habitación y la voz cariñosa de Elena llamándome para cenar. Sonreí y guardé la foto en una caja. El pasado era el pasado. Teníamos un futuro brillante por delante y estaba ansioso por ver lo que nos deparaba. Mientras nos sentábamos a nuestra última cena en esta casa, levanté mi vaso para un brindis. Por nuevos comienzos, dije, mirando a los ojos de cada uno de mis seres queridos. Por la fuerza que encontramos en la adversidad y por el amor que nos mantuvo unidos a través de todo. Elena, Sofía y Carmen levantaron sus vasos, sus rostros iluminados por sonrisas de esperanza y anticipación. Mañana comenzaríamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, un capítulo lleno de posibilidades, libre de las sombras del pasado, y lo enfrentaríamos juntos, como la familia fuerte y unida en la que nos habíamos convertido. Mientras miraba a mi alrededor, a las caras sonrientes de mi esposa y mis hijas, supe que, sin importar lo que el futuro nos deparara, estaríamos bien, porque teníamos lo más importante, nos teníamos los unos a los otros. Y con ese pensamiento, me sentí verdaderamente en paz por primera vez en años. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente habíamos llegado a casa.